Sí, eso sí es súper importante. Muchas gracias. Listo. Bueno, no hablamos mucho. Entonces, ¿eso cómo lo hace Power BI? Pues a través de dashboard, de cuadros de mandos, ¿sí? De organizar la información de otra forma, ¿sí? Utilizando gráficos interactivos, volviendo más interactivo el manejo y el análisis de la información. ¿Listo? Entonces eso le permite al usuario, no solamente a la gente de análisis o a los científicos de datos o a los ingenieros de sistemas o a los de sistemas del área de TICS, sino solamente a los usuarios finales también, les permite resaltar o visualizar en tiempo real y volver más interactivo esos datos con los que están trabajando. Por eso es que Power BI pues está tomando tanto auge. Pues así como está Power BI, como mirábamos la sesión pasada, también hay otras herramientas como cuáles. De pronto ustedes han escuchado Tableau. Tableau es una herramienta también con mucho potencial para el tema de inteligencia de negocios y análisis de información. Está ClickView. ClickView también hay muchas empresas que utilizan ClickView. De hecho, hay empresas en donde utilizan ClickView y Power BI. Google lanzó una nueva que se llama Data Studio, es gratuita, de hecho también funciona gratuita. No había tenido tanto auge porque solamente nos prometía conectarnos a las Google Sheets, a las hojas de cálculo de Google Sheets. Pero ahorita están abriendo la posibilidad de conectarse a otro tipos de datos. Y ese también es uno de los fuertes que tiene Power BI, la posibilidad de conectarse, la posibilidad de conectarse y traer información de varias fuentes de datos. ¿Listo? Pero primero miremos qué no es Power BI. ¿Sí? ¿Qué no es? O sea, Power BI definitivamente no es un Excel con superpoderes. O sea, Power BI es una cosa y Excel es otra cosa. Claro, lo que pasa es que ahora en Excel aparecen herramientas que no pareciera que fueran de Excel, como el Power Query, como el Power Pivot. Ya con Excel también me puedo conectar a ciertas bases de datos diferentes, ¿sí? Entonces uno puede decir, no, la evolución del Excel es Power BI. No, Power BI tiene otra connotación y de hecho la forma en que trabaja Power BI es diferente. Más por debajo que por lo que nos muestra. ¿Sí? Entonces, eso no es Power BI, no es un Excel con superpoderes. No, Power BI no reemplaza el Excel. Vamos a ver que definitivamente habrán algunas tareas que Excel las va a seguir haciendo un poco más fácil. No es un reporteador, o sea, no es solo un reporteador. Definitivamente, o sea, al final sí, yo puedo hacer reportes con Power BI, ¿sí? Pero no es solo un reporteador, o sea, no lo miren así, porque la idea de estas herramientas de inteligencia de negocios es poder hacer análisis, transformar la información que nos están entregando, limpiarla, ¿sí? Entonces no lo vean solo como un reporteador. Y no son solo gráficos bonitos, no son solo gráficos bonitos, porque sí se pueden hacer gráficos y muy bonitos. Dashboard bien interesantes y bueno, no, dashboards bien interesantes, unos proyectos muy bien hechos con esta herramienta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ventajas tiene utilizar Power BI? Pues muchas, dentro de las más destacadas, pues están estas que ven acá, la flexibilidad, porque pues definitivamente el hecho de poder extraer información de varias fuentes de datos es una gran oportunidad que tiene y que le da a los usuarios para poder analizar la información. Entonces permite extraer información de una amplia, pero muchísimos escenarios, ahorita los vamos a ver. Nos permite procesar. Cuando hablamos de procesar es que podamos optimizar la información que me están entregando, limpiar, transformar, combinar datos múltiples de varios sitios en una sola parte, en un solo repositorio, para poder analizarlos en profundidad, ¿sí? Y así de pronto encontrar patrones, analizar mejor la información. Es una herramienta que nos permite hacer innovación porque lo primero que todo, acuérdense que innovación es cuando yo genero procesos o el proceso que vengo manejando, creo algo nuevo dentro de ese proceso. Entonces, la ventaja que tiene Power BI, y por eso es tan innovador, es que permite crear informes con visualizaciones de datos muy interactivas. Entonces, todo el tiempo estoy innovando con la forma en que puedo presentar la información. La personalización de los informes, ya no es tan cuadriculado el tema. La idea, y eso es lo que vamos a ver en este curso, es
que podamos personalizar los informes de tal manera que una persona que no sepa de lo que nosotros estamos trabajando pueda entender la información. Eso nos lo permite hacer Power BI. Además es multiplataforma, ¿sí? Porque Power BI, ahorita vamos a ver el tema del entorno de Power BI, y Power BI pues nos permite trabajar tanto en el desktop, o sea, en el equipo, como trabajar en la nube y trabajar en dispositivos móviles. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene Power BI. Los usos comunes de Power BI, así como miramos que no es Power BI, estos son los usos más comunes de Power BI. Conectar a datos, o sea, definitivamente dentro de los procesos de ETL, los procesos de ETL, extracción, transformación y carga, que es lo que habla los procesos grandes de inteligencia de negocios. Entonces, la primera, conectar a datos. Yo me puedo conectar a infinidad de tipos de datos, ¿sí? Datos directamente en mi equipo, o datos de bases de datos, o datos jalados de la web, o datos de programas existentes de Data Analytics. Entonces, eso es uno de los usos más comunes. Otro de los usos que tiene, o que más común del Power BI, es esa transformación, la limpieza de datos, para crear modelos de datos totalmente eficientes. Yo transformo, limpio los datos. No todo el tiempo nos entregan los archivos de Excel como quisiéramos. Yo sé que los que manejan datos se han dado cuenta. Entonces, Power BI nos permite transformar esto de la mejor manera y automatizar esas transformaciones también. El otro uso común de Power BI, pues, es crear objetos visuales, gráficos, grafos, ¿sí? Que nos permiten representar mucho mejor y hacer representaciones visuales de los datos, ¿sí? Crear informes a partir de qué? De colecciones de objetos visuales, en una o varias páginas de informes. Aparte de eso, otro de los usos comunes es el compartir los informes con otros usuarios mediante el servicio de Power BI. Aquí hay que de pronto mirar bien este tema de compartir los informes, porque digamos que la licencia con la que manejamos el Power BI, la que vamos a descargar, la que vamos a trabajar, es la de Power BI Desktop. Esa licencia es gratuita. Sin embargo, para poder hacer uso de las herramientas compartidas de Power BI, necesitamos una licencia premium. Es decir, yo sí puedo, con la licencia que tengo en este momento, o sea, con la cuenta de correo que ustedes manejan, puedo utilizar el Power Service. Pero para hacer el uso de las herramientas colaborativas de Power BI, sí necesitamos una licencia premium. Entonces es más o menos eso, pero estos son los usos comunes que tiene Power BI. Hay que encajar el Power BI dentro de los diferentes tipos de análisis. Dinosaurios fueron frente a los dominantes. Disculpen, es que se me apareció un duende acá. Entonces, hay que ver el Power BI dentro de los diferentes tipos de análisis de datos que existen. Es decir, no solamente vamos a ver un solo tipo de análisis, sino que hay diferentes tipos de análisis. ¿Cuáles tipos de análisis? Los análisis de tipo descriptivo, o sea, los análisis de datos de tipo descriptivo, los análisis de datos de tipo diagnóstico, ¿sí? Los análisis de datos de tipo predictivo y los análisis de datos de tipo prescriptivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de análisis, asimismo, esta curva o esta línea de tendencia crece. Es decir, cuando hago un tipo de análisis descriptivo, pues la dificultad, el valor de estos datos quizás no sea el mayor, ¿cierto? Pero cuando hago un análisis de tipo prescriptivo, el valor de esos datos que estoy analizando sí toma mucha relevancia. Pero para hacer este análisis de tipo prescriptivo, también la dificultad aumenta. Eso es lo que nos dice esta gráfica, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos tipos de análisis? Pues el análisis descriptivo es cuando yo cojo los datos, cuando yo tomo los datos y analizo qué ha pasado. ¿Sí? Yo simplemente tomo los datos, yo solamente tomo los datos y miro qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó. Entonces, en ese momento es análisis de tipo descriptivo.
¿Cuándo vuelvo al análisis de tipo diagnóstico? Entonces tomo esos datos que me entregaron, los grafiqué y todo eso y empiezo a analizar por qué pasó lo que está pasando. Por ejemplo, por qué se están bajando las ventas, ¿sí? ¿Por qué tengo menos ganancias? ¿Por qué no me alcanza el producto? ¿Por qué? Ese tipo de cosas es lo que hacemos cuando hacemos análisis de tipo diagnóstico. ¿Cuándo hacemos análisis de tipo predictivo? Entonces, cuando empezamos a revisar, por ejemplo, las ventas de enero fueron 10 vehículos por almacén. Las ventas de febrero fueron 12 vehículos por almacén. Las ventas de marzo fueron 14, las ventas de abril fueron 16. Entonces, a partir del análisis predictivo, entonces, ¿qué podría yo determinar? Que si sigue esa tendencia, las ventas de mayo van a ser 16, 18 carros. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando hago ese análisis de tipo predictivo. ¿Vale? ¿Cuándo hago análisis de tipo prescriptivo? Cuando tomando los datos, ¿sí? Y utilizando herramientas ya de inteligencia artificial y de machine learning, entonces le puedo decir a los datos o que me busque la mejor manera para poder llegar a los 18 carros, a la venta de los 18 carros en junio, ¿sí? Entonces, de eso se trata los tipos de análisis que vemos. ¿Y cómo encaja Power BI en estos tipos de análisis? Pues básicamente, ¿qué es lo que pasa? Para Power BI es totalmente transparente hacer estos dos primeros tipos de análisis. ¿Sí? Funciona. ¿Sí? Para Power BI hacer estos dos tipos de análisis es totalmente transparente. A esto se dedica Power BI. Entonces hacemos análisis de tipo descriptivo y las herramientas que aparecen ahí nos permiten hacer esos análisis y el tipo diagnóstico. Ya cuando digo que quiero hacer análisis de tipo predictivo y prescriptivo, no quiere decir que Power BI no los pueda hacer, sino que ya tengo que juntar a Power BI con otras herramientas quizás de programación, como Python, como R, ¿cierto? Para hacer análisis predictivo y para hacer análisis prescriptivo, pues herramientas de programación más enfocadas al machine learning y al tema de inteligencia artificial, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? En el curso vamos a tratar de llegar acá al análisis predictivo con algunas herramientas que se ven en los ejercicios propuestos para la implementación del curso. ¿Listo? El entorno de Power BI. Pues básicamente encontramos dos entornos. Es el Power BI Desktop, o sea, lo que yo tengo instalado en mi computador y con lo que yo trabajo. ¿Sí? Entonces, este Power BI Desktop me sirve para crear. ¿Sí? Crear, transformar y después de que tenga creado y transformado que los diferentes datos que ingresan, ¿cierto? Después de que tengo esos datos aquí creados, transformados y visualizados, los puedo publicar. ¿Dónde los publico? Vengo y publico acá en Power BI Service. Aquí en Power BI Service, que utiliza un modelo de software como servicio, o sea, el online SaaS, es un software como servicio, me permite hacer todo el tema de visualización y dependiendo de la licencia que tenga, compartir y trabajar la información también en la nube. ¿Listo? A partir del Power BI Service, entonces puedo mandar los informes que realicé, por ejemplo, aquí en Power BI Desktop y publicarlos en la web, que es lo que pasa acá, o subirlo en aplicaciones móviles, en la aplicación móvil de Power BI. Entonces, esto es lo que nos encontramos con Power BI. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, señor. Ok. Gracias. No, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que en ese momento, si están en los equipos de la compañía, quizás ya deben tener todos instalados el Power BI. Sin embargo, vamos a ver cómo es el proceso de instalación. Es muy fácil, pero es importante que lo veamos, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque quizás lo tenemos instalado en este momento en la empresa, pero quizá queremos hacer algo en nuestro hogar, entonces en el equipo de cómputo de la casa también lo podríamos instalar. Entonces el proceso es así, es bien sencillo. Lo importante acá es ingresar a esta dirección. Se las voy a compartir ahí al WhatsApp.
ustedes que saben más de Teams, ¿será que el tema de que no esté habilitado el chat es por alguna configuración de la reunión? Es que ya escalé el caso a soporte y no me... Es la configuración que le hicieron, profe, para compartir con terceros. Ah, ok. Entonces sí es de arriba, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, gracias, Inge, muy amable. Nada, me toca esperar a que entonces me resuelvan el tema. Les acabo de compartir al WhatsApp entonces el link donde pueden descargar el Power BI, ¿sí? Ese link los va a llevar a esta página. Ese link los va a llevar a esta página, ¿vale? Entonces, aquí esta es la página oficial de Power BI, powerbi.microsoft.com. Aquí estamos en la parte de download, pero pues digamos aquí a grandes rasgos, no vamos a adentrarnos mucho en lo que tiene esta página. Aquí aparece pues, desde acá también, más adelante lo vamos a ver, pero una vez para que se van haciendo una idea, aparece el inicio de sesión para el Power Service. Aquí con su usuario de correo pueden ingresar, con el usuario y la contraseña pueden ingresar y entran al Power Service, por los que quieren ir chismoseando el tema del Power Service. ¿Qué más encontramos acá? Pues la información general del Power BI, los diferentes productos y las especificaciones y características del producto, ¿sí? Como ven, hay varios sabores de Power BI. La que nosotros vamos a utilizar es el desktop. El Pro y el Premium están enfocados más al trabajo colaborativo, ¿vale? Cuando hablamos de colaborativo, no es solamente compartir el archivo, sino que varias personas puedan trabajar al tiempo en los archivos. Entonces, ahí es el concepto de colaborativo, ¿vale? El Power BI móvil, que es en realidad el Power BI para instalar en los celulares, ¿listo? El servidor de informes de Power BI, el Power BI Embedded, ¿listo? Entonces, el que nosotros vamos a trabajar es el Power BI Desktop, es una licencia gratuita. Aquí, como estamos en download, ya estamos aquí en la parte de descargarlo, ¿listo? Hay dos opciones de descarga, ¿vale? Por eso encuentran dos links. La primera opción, que es la que yo les recomiendo, cuando ustedes hacen clic en la primera opción acá en descargar, él los va a llevar para que abran el Microsoft Store. ¿Sí? Microsoft Store es como la Play Store de los celulares, pero entonces aquí con programas de Microsoft. ¿Listo? Les debe aparecer esta pantalla. Entonces ustedes simplemente hacen clic en instalar y ya lo dejan correr. Lo dejan instalar y cuando ya termine de instalar, aquí les va a cambiar a un botón que dice abrir. ¿Listo? ¿Por qué yo recomiendo que lo hagan desde acá? Porque resulta que Power BI es una herramienta que está en constante actualización. Constante es constante, mensualmente, a veces antes del mes empiezan a salir actualizaciones. De hecho, hace mes y medio salió una actualización que fue bastante significativa con respecto al manejo de las propiedades y los datos de los objetos visuales. Entonces, es importante y estar pendiente de las actualizaciones. Entonces, cuando lo descargan desde la Microsoft Store, él solito les actualiza. ¿Listo? Entonces, desde la Microsoft Store le dan instalar y él hace todo el procedimiento. No tienen, lo dejan ahí y hasta lo hacen en segundo plano. ¿Vale? La otra opción de instalación del Microsoft Power BI es descargando el archivo ejecutable. De pronto las que tengan un poquitico más de manejo del tema. Entonces entran a esta página, escogen el lenguaje. Pues si quieren dejarlo en inglés, después se puede cambiar. Pero si no, pues descargan el español. ¿Sí? Y le dan download. No es más. ¿Sí? Aquí, bueno, sí, sí es más. Aquí tienen que escoger qué versión. Aquí es sencillo. María Isabel, cuéntame. Cuéntanos. Gracias, profe. No, es que le quería preguntar de pronto a alguien de tecnología si nos deja descargar el programa a los equipos sin problema o nos genera alguna restricción hacer la instalación. A mí usualmente no me deja instalar nada en el equipo sin autorización de tecnología. Yo Es creo que no. correcto, María Isabel, porque está detrás de un dominio y entonces no te permite instalar el programa. Pero creo que lo que puedes hacer es que abres el ticket a la mesa de servicio para que te lo instale. Yo creo que la gran mayoría ya lo tienen instalado.
Pero, perdón, Javier, pero lo puede instalar desde la tienda de aplicaciones. Ahí sí lo deja descargar. No, cuando ya llega, Pero cuando usted- lo descarga, pero cuando empieza a hacer la instalación te pide el usuario administrador. Sí, Ah, sí, María, sí. Exactamente, sí, señora, así es. comunícate, María, y con Álvaro Andrés Guacari, porque él nos escribió a todos quién era el encargado de instalarnos el Power BI. Álvaro Andrés Guacari de Tecnología, seguramente no te escribió a ti por lo que estaba era Janet en la base. Exacto, exacto. Sí, fuera de todas las listas. Sí, por eso. Puedes abrir un ticket, Marisabel, y te lo instala. No hay problema. Listo. Vale, gracias. María Isabel, ¿tú eres la misma que no está en el listado? Sí, señor, yo soy la que no aparece en ninguna lista. No, María Isabel, yo creo que el problema ya como que está volviendo personal. Sí, yo creo que me toca mirar si todavía estoy en la nómina. Ahorita la sacan del listado de la nómina. No, mentiras, María Isabel. Básicamente, lo que está diciendo María Isabel y lo que habla con el ingeniero Javier y el ingeniero David, me imagino, es eso, ¿sí? O sea, este procedimiento que yo les estoy explicando es para que lo utilicen o que lo hagan en su casa, en los equipos de la casa, porque en las organizaciones grandes hay políticas de instalación, pues para evitar problemas. En este caso están descargando un programa de Microsoft, pero si les llega un programa X en el correo y tienen opciones de instalación, definitivamente pueden meter virus, malware, o sea, hay muchos problemas ahí de seguridad. Entonces, por eso son las restricciones. Y por eso les decía el martes que aquí los apoya el área de TICS, ¿vale? Sin embargo, y continuando con lo que les estaba comentando, ya llega aquí la parte donde les pregunta cuál es el tipo de archivo que quieren bajar. Entonces, aquí háganlo fácil. Algo que sí pueden saber ustedes es cuánta memoria RAM tiene su computador. Si su computador tiene más de 4 GB en memoria RAM, lo más seguro es que está instalado con una versión de 64 bits. Si no, entonces descarguen la que no dice 64, descarguen la otra. ¿Listo? La marcan y la descargan. ¿Vale? Entonces ahí sí, dependiendo de la velocidad de su internet, cuando él termina de descargar, ejecutan este archivo. Aquí no es tan difícil, cuando lo ejecutan le dan next, next, next y ya. Él les instala en su equipo. ¿Vale? Entonces eso es básicamente lo que les quería contar. Vuelvo y les digo, desde la opción del Microsoft Store es mucho más interesante el tema porque las actualizaciones las hace automáticamente. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Ay, sí, pero también, profe, no para usted, sino para el equipo de TI, para los que nos instalaron en el desktop, esas actualizaciones que habla el profe van a quedar automáticas, supongo, ¿cierto? Hola, Caro, ¿cómo vas? Resulta que periódicamente Power BI informa que hay unas actualizaciones. Uno abre ese archivo que por lo general aparece en la parte inferior derecha. Tú le dices que descargue las actualizaciones, te abre una página muy similar a estas. Se descargan ahí sí sin apoyo y no requiere apoyo de TI y las va montando. Yo las he visto más o menos mensualmente, aproximadamente, unos meses, Sí, cada 2 meses. mensualmente. Eso. Ok. Gracias. Sí, eso es mensual, ¿cierto? Dije John, eso es Sí. mensualmente le está mandando, porque digamos que Power BI, que es una herramienta bastante poderosa, bastante fuerte, está en total crecimiento. Ellos siguen, de hecho, todavía corren bugs de errores, ¿sí? Cambios de visualizaciones, ese tipo de cosas mantienen actualizando el equipo de Microsoft. Hay una ¿Cómo? opción muy buena ahí, qué pena. Cuando ellos actualizan, hay una información muy buena que ellos van diciendo qué fue lo que actualizaron y con unas palabras en muchas ocasiones muy fáciles para entender para usuarios normales. Obviamente hay algunas técnicas, pero me llama mucho la atención la forma en que ellos informan qué cambios ocurrieron, que me parece muy, muy bacano. Claro, claro, John, porque es el tema que está tocando John, y eso es lo que vamos a ver ahorita, es súper interesante, y es que Power BI está utilizando mucho el tema de la comunidad, o sea, la comunidad de Power BI. Entonces, de hecho, el lenguaje que utilizan para hablar de las actualizaciones en realidad lo está cargando es la comunidad. Comunidad, pues, si ustedes quieren, con el usuario que tienen, pueden inscribirse a la comunidad de Power BI y leerlos, bajar los aportes, leerlos. Entonces es muy interesante. Y ahí es la siguiente parte de lo que vamos a ver. ¿Sí?
después de que ustedes instalan, entonces pues definitivamente ¿qué sigue? Abrir Power BI. Entonces, ¿dónde queda instalado Power BI? Power BI queda instalado dentro de la lista de programas, ¿sí? ¿Cómo lo van a encontrar? Nos vamos a encontrar con un diagrama como de barras, amarillo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y se llama así Power BI Desktop. Si quieren, lo pueden llevar a su barra de tareas, si lo quieren manejar acá, lo pueden manejar acá. ¿Listo? ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Entonces, hacer clic sobre nuestra aplicación. ¿Listo? Aquí varias consideraciones, pues el Power BI, como es una herramienta que funciona sobre bases de datos, entonces, si las bases de datos son grandes, si los archivos son bastante robustos, si no se ha hecho una limpieza, de pronto el Power BI se va a demorar mucho en trabajar y hacer el análisis. ¿De qué depende que Power BI ande o no ande bien? Entonces, pues primero, que tengamos algo de máquina, ¿sí? O sea, cuando me refiero a algo de máquina es que quizás un equipo con menos de 4 GB en RAM no les ande tan bien, no ande tan bien el Power BI, entonces lo van a notar. Porque las bases de datos, el trabajo que se hace con bases de datos se hace a nivel de memoria RAM, ¿sí? Entonces, si no tenemos mucha memoria RAM, entonces quizás no les ande tan bien como ustedes quisieran, o como andan algunos programas de los que ustedes manejan, ¿sí? Lo mismo que les pasa cuando tienen un Excel muy grande. El Excel muy grande, cuando el equipo está muy bajita memoria, se nos cuelga. Y más si se le suma de pronto que tenga un procesador que no maneje como muchas instrucciones, o sea, procesadores pequeños, por ejemplo, como un Celeron, como un Atom. Entonces, eso ya ustedes los han escuchado, ¿cierto? No solamente los de tecnología, sino de pronto los otros usuarios también lo han escuchado. Entonces, ahí de pronto se les va a colgar un poquito la herramienta. La herramienta como tal, sí es pesada, o sea, maneja muchas cosas y tiende a ser pesada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes hacen clic por primera vez en Power BI, entonces aparece esta pantalla, ¿sí? Esta pantalla es interesante, ustedes pueden saltársela, sin embargo, aquí quiero que veamos varias cosas y es lo que decía el ingeniero John. Esta pantalla es importante es por esto que aparece aquí al lado derecho, ¿sí? Las novedades, el blog de Power BI, los foros, los tutoriales, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué vemos acá? Si yo hago clic en las novedades, ¿a dónde me va a mandar? Él me está hablando, ¿sí ven? Me manda a la página de Power BI y aquí me muestra las novedades de Power BI, ¿sí? Y lo que decía el ingeniero John, entonces aquí aparecen el resumen de las funciones de Power BI de abril de 2022, ¿sí ven? Entonces, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado y son hartas. ¿Listo? ¿Eso dónde lo encontramos? La primera vez que entramos nos manda esas novedades. El blog de Power BI es ese mismo, es esa misma pantalla, ¿sí? Es este blog. Entonces es muy interesante la forma en que explican también las novedades, cómo se fueron. Entonces esto fue uno de los cambios más significativos, todo el tema de formatos en algunos objetos visuales y la forma en que vemos, de hecho, la forma en que se ven las visualizaciones. Esto no venía así antes, ¿sí? Este formato, el formato visual, venía metido acá debajo, o sea, todo venía en una sola lista. Ahora lo separaron. Entonces, esta es una por eso les decía que esta es una más de las significativas, porque se nota muchísimo, ¿vale? Entonces, esta parte es muy interesante. El tema de foros, pues ustedes saben cómo funciona un foro, ponen un tema a discutir o un problema que se esté pasando, y ahí aparece, esto todo lo hace la comunidad, ¿sí? Entonces, es para que lo tengan ahí en cuenta, lo analicen. Los tutoriales, pues también súper interesantes los tutoriales, porque básicamente aquí les pueden enseñar a manejar el Power BI, ¿sí? Lo único es que él puede venir en español, pero de pronto los videos vienen en inglés, porque vienen varios videos. Pero si ven, aquí muestra todo, partes de Power BI, actuación. O sea, lo que estamos viendo ahorita está también en los tutoriales, para que lo tengan en cuenta.
¿Listo? Si quieren, pueden, lo que les digo, pueden salir de acá. Lo otro que pueden hacer acá es loguearse de una vez. O sea, loguearnos loguear la sesión de Power BI, aquí en comenzar. O podemos de una vez ir a obtener datos o mirar los archivos recientes que he estado con los que han estado trabajando. Eso es esta pantalla. Como les digo, si quieren la pueden utilizar, si no, simplemente la pueden cerrar, no hay ningún problema. Y esto que ven acá, entonces, es su Power BI. ¿Listo? Importante importante a tener en cuenta acá, pues las partes de la ventana del Power BI. Los que por primera vez están viendo Power BI, entonces les debe resultar familiares porque los botones y la organización que tiene la ventana es la misma que utilizan las herramientas de Microsoft Office. Eso es básicamente lo que les comentaba. ¿Sí? Entonces vemos aquí los botones o esto que vemos acá y vamos a empezar a ver de una vez de qué se trata, cómo está organizada nuestra ventana de Power BI. Esto que ustedes ven acá y lo que vemos de primerazo es la cinta de opciones, la misma cinta de opciones o bueno, con las características de cada uno de los menús, la misma cinta de opciones que aparecen en las herramientas de Office. La pueden expandir, la pueden contraer, ¿sí? ¿Qué opciones aparecen acá? Pues las opciones de cada uno de los menús que tenemos en la parte de arriba, representadas en botones y gráficos, pues que visualmente son más fáciles de entender. ¿Recuerdan que aquí antes, en versiones anteriores, uno hacía clic en inicio y aquí aparecía un menú? Ya no, ahora aparece esta cinta de opciones, ¿vale? ¿Qué es lo más importante de ver la cinta de opciones? Pues que se familiaricen, o sea, que vean que es lo mismo, es hacer clic en una de estas opciones y él les va a hacer alguna acción. ¿Qué otra cosa importante? Estos, por ejemplo, estos botones son muy parecidos a los que tiene Excel, ¿no? Obtener datos, esto parece ahora en Excel. Digamos que no vamos a hacer tanto énfasis en Excel, pero vamos a estar pasando entre Excel y Power BI para que lo tengamos en cuenta. De analizar aquí, así rápidamente, esta es la barra de menús. Lo mismo, archivo, inicio, hay más pocas, pero el hecho de que haya más pocas o menos opciones no quiere decir que no tengamos un alcance grandísimo. Cada una de estas opciones tiene un alcance grandísimo. Las vamos a ir viendo más a fondo en el transcurso del curso. Aquí para analizar de entrada. Este es nuestro menú archivo. Si ven que es muy parecido, aparecen las mismas opciones que aparecen en las herramientas de Office. Entonces, nuevo, abrir un informe. Aquí están los informes recientes, ¿cierto? Guardar como. Yo sé que ustedes son muy detallistas y van a revisar y me van a decir qué opción no ven acá, que no sean los de tecnología. ¿Qué opción no aparece acá? Imprimir. Imprimir. María Caro, muchas gracias. Exactamente. No aparece imprimir. ¿Por qué creen que no aparece imprimir? Por lo que analizábamos el martes y por lo que hemos estado... Néstor, ¿ibas a decir algo? Porque es un visualizador para Exactamente. analizar datos. Si yo pretendo hablar de informes interactivos, pues definitivamente el impreso no va a ser interactivo, ¿sí? Entonces, de nada me sirve imprimir una visualización, ¿cierto? Si a los 5 minutos va a cambiar porque de pronto estamos mirando datos, no sé, de un libro contable o digamos que de pronto las ventas en un concesionario no son tantos, pero imagínense que yo esté sacando los datos de ventas de un almacén de un Walmart, como estábamos viendo que día, ¿sí? Entonces no valdría la pena imprimirlo porque a los 5 minutos estaría ya desactualizado. Entonces por eso no aparece la opción de imprimir. Sin embargo, en el Power BI Service sí aparece el imprimir. Es muy raro. Es muy raro, pero en Power BI Service sí aparece el imprimir. Por eso es que acá no aparece el imprimir, ¿sí? Pero el resto de opciones sí aparecen. Importar, pues yo puedo importar datos de objetos visuales de Power BI desde un archivo, o sea, esos objetos visuales que vemos acá, los puedo importar desde acá, ¿sí? Puedo exportar, pero si se dan cuenta solamente aparecen dos opciones, una plantilla en Power BI y exportar a PDF. No es que tampoco aparezcan muchas cosas así. La opción de obtener datos, obtener datos es el mismo obtener datos que apareció en la pantalla de inicio, es el mismo obtener datos que tengo de acá, o es el mismo obtener datos que aparece en este botón, ¿vale? Entonces,
Si alguna vez no se acuerdan de cómo obtener datos en la pantalla principal, entonces tienen muchísimas opciones para obtener datos. ¿Listo? Aquí importante, sino que son muchas, vamos a ver, quiero que las revisemos de una vez. Hay una opción, aquí en opciones y configuración, ¿sí? Que nos permite hacer cambios así urgentes. ¿Se acuerdan que les dije pueden bajar el archivo en el Power BI en inglés? Lo pueden bajar en inglés. Ah, bueno, de hecho aquí en la última actualización, hay que activar una opción Profe, que, una pregunta, discúlpame. perdón, Es que a mí me aparece todo en inglés y he tratado de cambiarlo, pero no me ha sido posible. dice, ok, Sí, ¿y ya señor. trataste aquí por configuración regional? Sí, ya puse español y nada. Es que Si creo que una de quieres, las... Señora, Creo que eso si viene quieres te desde la comparto pantalla. instalación porque le da para escogerle el idioma a uno. sí, pero de todas maneras cuando yo hago acá, de hecho si yo aquí lo tengo en español y lo paso a inglés, si quieres miremoslo, y lo cambio, bueno, es necesario reiniciarla. Lo vamos a hacer muy rápido, pero es eso lo que estamos hablando ahí en configuración regional. Lo vamos a ver y ahorita aparece en inglés. Y pasarlo a español es pasar en configuración regional español. ¿Y has Ok, tratado de instalarlo nuevamente o algo? ya voy a validar nuevamente. Espérate que termine de abrir para que lo vean. ¿Sí ves? Sí, señor. Sí, Ok. entonces, para los que somos bilingües, no mentira, yo no soy bilingüe. Digamos, esta opción de pasarlo al idioma, y por eso quería que lo analizáramos y que lo revisáramos de una vez, se hace ahí, en File, Option and Settings, Options, y ahí en Regional Configuration, ahí es donde se cambia eso. Es simplemente pasarlo a la configuración. Si no estoy mal y de pronto Alejandro me corrige, que veo que está como metido en el tema, hubo una actualización de estas últimas actualizaciones que estaba por default activada y ahora toca entrar y activarla. Bueno, yo creo que en el transcurso del curso la vamos a ver mejor. Sin embargo, esta es la importante, digamos que quería que la viéramos hoy. Y hay un dato ahorita con los separadores. Pero entonces, el lenguaje de la aplicación. Usted dirá, no, pero ¿por qué no lo utilizo siempre en español? Es que resulta que el DAX es un lenguaje que utiliza expresiones para análisis de datos. De hecho, así, por eso se llama DAX. Es el lenguaje como el de las fórmulas de Excel. En Power BI es el DAX. Y este DAX está en inglés. Entonces, muchas veces, digamos, los que utilizamos muy seguido la herramienta, quizás es un poco más fácil tenerlo todo en inglés, porque pues si el DAX está en inglés, pues manejemos todo en inglés. Lo otro que pasaba era que, por ejemplo, el examen de certificación de Power BI al principio fue en inglés. Entonces, hacer los ejercicios en inglés le permitía a uno estudiar. Entonces, ese tipo de cosas. Pero entonces acá en Regional Settings, pues como se dan cuenta hay muchísimas opciones, no las vamos a ver ahorita todas, pero este Regional Settings, entonces aquí nos permite cambiar el idioma de la aplicación completa. ¿Listo? Listo. Y aquí es muy importante revisar otro tema referente a la configuración regional. Aquí dicen que recomendado use el estándar DAX de separador, o sea, la coma como separador de lista y el punto, ¿cierto? Como separador decimal. Yo quiero hacerles una pregunta y tranquilos con mucha confianza, por favor. ¿Alguien no ha manejado Excel del grupo? ¿Ok? Entonces todos hemos manejado Excel. Entonces, yo sé que en Excel les ha pasado, pues, o no sé si lo han visto alguna vez o le ha pasado el error, que están escribiendo una fórmula, la escriben a mano, no le dicen insertar función, sino que la están escribiendo a mano, ¿cierto? Un buscar B, por ejemplo. Buscar B, abro paréntesis, campo que estoy llamando, y el siguiente campo debería ser separado por una coma o un punto y coma. A veces cuando cometo el error y no está en la configuración regional el separador de lista, como la coma, yo escribo, o está el punto y coma, y uno escribe la coma,
él no coloca bien la función. Lo mismo pasa en DAX. Entonces es súper importante que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando estamos haciendo utilizando las diferentes funciones de DAX. Por eso él nos dice acá que utilicemos este. La coma va a ser el separador de lista y el decimal, no señor, ya está muy tarde. Y el punto va a ser el separador de los decimales, para que lo tengan en cuenta. Esto nos va a servir cuando estemos trabajando transformación de datos en Power Query, cuando estemos cargando aquí datos de tipo numérico, ¿listo? Entonces, esas son las dos partes importantes que queríamos que viéramos acá. Pues hay un poco más acá, pero ahorita que nos sirvan son esas dos. ¿Listo? Lo Sí, mismo, señor. los cambios surtirán efecto cuando reinicie, entonces vamos a reiniciarlo. O si quieren lo seguimos viendo en inglés. Profe, No, disculpe, ¿nos puede No, repetir, por ya favor, lo qué es voy lo que es el punto y coma y el punto? Punto es claro, ya, decimales y el punto y coma, espérate, lo ¿qué, perdón? miramos en español. Espérate, lo miramos en español. En realidad, lo que habla del punto y el punto y coma es que el separador de listas me permite, cuando estoy trabajando, La verdad es que no me he detallado bien. dime. ¿Alguien está hablando? No. Listo, aquí estamos otra vez en español. El separador de listas del que habla acá en la configuración regional es el que nos permite determinar cuál es el símbolo para separar, por ejemplo, los campos en una fórmula. ¿Sí? Entonces aquí en configuración regional. Y él nos está diciendo, acá, él nos está diciendo, separadores DAX, especifique la referencia cultural que se usará para los separadores de lista. Cuando él hace referencia es esa. El estándar es que la coma va a ser el separador de lista, o sea que los diferentes campos, por ejemplo, porque se utiliza para más cosas, los diferentes campos en una fórmula se van a separar es con coma, ¿sí? De pronto, si nos aparece algún error, ese campo no va a ser separado con coma, sino de pronto va a ser con punto y coma. Cuando empecemos a ver las herramientas, las expresiones DAX, le vamos a ver más sentido al tema. Pero aquí hay otra configuración que es muy importante y es que definir que los decimales se van a separar con punto. ¿Sí? De pronto, acuérdense cuando estábamos trabajando en Excel, que yo quería colocar un número que tuviera decimales y a veces llegaba y lo separaba con punto y me botaba que era un texto. Lo cargaba como texto. Entonces era porque el decimal era en coma. Entonces aquí me está diciendo que el punto va a ser el separador del decimal. ¿Listo? Lo otro que podría hacer yo aquí es usar el separador DAX, ¿sí? Los separadores de lista y decimales que utiliza Windows. Es que no lo vamos a hacer, vamos a utilizar este recomendado. Los de Windows se cambian allá en el panel de control, configuración regional, y allá también puedo determinar cuál va a ser mi separador de lista y cuál va a ser el separador de decimales. ¿Listo? Aquí ya pues, simplemente le doy a aceptar y vuelvo a mi pantalla. Entonces digamos que esas son las partes relevantes de este menú archivo, de la opción de archivo acá. John Jairo, cuéntanos. Profe, una consulta. Es que, Sí, digamos que en un momento intenté realizar un gráfico con, digamos, con el mapa. Y mi pregunta es, en esa configuración es donde yo también, por ejemplo, puedo configurar si, por ejemplo, que sea Madrid, un ejemplo, Madrid de aquí, Bogotá, el que queda acá en Bogotá, y no Madrid de España, no, o ahí eso no es es. en otra Ahí no es, parte. pero me acabaste de hacer acordar cuál era la configuración para activar la de los mapas. Eso, en temas de seguridad. No, John Jairo, muy buena la pregunta, pero no. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Los mapas, ahorita, digamos que nos adelantamos un poquito, pero no, vamos a hacerlo de una vez para resolver la duda, pero no lo voy a hacer. Bueno, resulta que los mapas que utilizan acá en las visualizaciones, estos mapas, este objeto visual de mapas y mapa coroplético, utiliza los servicios de Maps de Bing, ¿sí? De Microsoft, ¿listo? Entonces, parece ser que, no, parece ser no.
Los servicios de BIM todavía no tienen, acuérdense que los países no tienen la misma división política. Entonces, en Estados Unidos está dividido por estados, ¿sí? En Europa, algunos países están divididos por estados, pero por ejemplo, en Colombia o en Sudamérica estamos divididos por departamentos, ¿sí? Y entonces yo no tengo, no, mira, hasta aquí todavía no he cargado ningún dato como para mostrar. Vale, bueno. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero, y eso es un ejercicio que vamos a hacer, ¿cómo ubico los datos, por ejemplo, de los departamentos y los municipios en el mapa desde Colombia, en este mapa? Me toca utilizar coordenadas geográficas, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí lo vamos a ver y hay un ejercicio bien chévere con respecto a eso. Pero eso que te está pasando es por eso. Entonces, Madrid lo entiende como si fuera Madrid, España, y siempre lo va a entender así, ¿vale? Pero es por los servicios que utiliza él, los servicios de mapas de BIM. Listo, sí, señor. Gracias. Vale. Néstor. Yo cuando tengo ese problema lo que hago es buscar latitud y longitud y le creo un campo calculado y sobre ese ya el GeoPy, o si lo llevo desde Python, me creo el GeoPy y me los ubica mejor, profe, con un campo calculado y les doy latitud y longitud en Claro, Python. claro que sí. De hecho, yo lo que tengo, gracias Néstor, sí, esa es una forma de hacerlo. La otra forma es cargar una tabla con el divipola y las coordenadas, o sea, la división política, el código DANE del municipio, del departamento y la coordenada, que esos datos existen, ¿sí? La longitud y la latitud. Uno carga la tabla y con eso tú haces la relación, o sea, se puede hacer con Python, ¿sí? O si no, aquí más fácil, haces una relación de las tablas y que consuman esos datos de esa tabla. Eso sonó extraño, pero es básicamente como esto, que si quieren ya les muestro. Trato de ver si este archivo tiene. Ya les muestro el archivo del que estamos hablando con... No, este no es. Ah, de hecho lo tengo acá. Divipola. Es que hay varias cosas que se pueden hacer. De hecho, todo lo que estamos hablando acá son cosas que se pueden hacer interesantes, pero entonces hay que saber cómo hacerlas, porque digamos que la forma original con la que hablan de hacerla no funciona. Entonces, para todos los países, en este caso, por ejemplo, el tema de utilizar los mapas. Entonces, quizás, vamos a que lo cargue. Pero entonces aquí, de esto que quiero que miren, esta tabla, ¿sí? Este es un ejercicio que vamos a aprender a hacer. Ojalá que nos alcance el tiempo. Esto es, ¿sí? Entonces, digamos, como dicen estos, es una forma. La otra forma es cargar la tabla de la visión política del país con las coordenadas de cada uno de los municipios, departamentos, y él los ubica dentro de este mapa. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía es que consumo los datos, esto suena raro, pero digamos, consumo los datos de la tabla de bipolar, ¿como cuáles? Como la longitud y la latitud, pero tengo unos datos de reporte de hurtos. Digamos que este ejemplo es reporte de hurtos de carros, ¿sí? de la Policía Nacional. También les voy a decir dónde podemos sacar esta información. Esta información es libre. Quizás a ustedes les sirva. ¿Sí? Entonces, eso nos permite tener la tabla con la ubicación y utilizar los datos, por ejemplo, como estos. ¿Cuántos hurtos hubo en Casanare? Entonces, cantidad 3.897. ¿Listo? O simplemente marcar Amazonas. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Y ese son el tipo de cosas que se pueden hacer con el mapa. Lo que le pasaba al compañero, lo que le decía al compañero es que cuando uno no describe este campo dato de longitud, es que son varias cosas. Aquí, la categoría como latitud o longitud, entonces él lo va, por ejemplo, un dato de acá. Bueno, el Madrid Cundinamarca no lo vota por allá en Europa, en España.
¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas son. Esto lo podemos hacer, es muy fácil y esto lo vamos a tratar de hacer en el transcurso del curso, ¿vale? Volviendo a nuestro Power BI. Veo que aquí hay compañeros que ya manejan la herramienta. Ahí sí les voy a pedir un poquito de paciencia porque cuando sucede eso es que el grupo es bastante heterogéneo en conocimientos. Entonces, así como están de pronto ustedes que manejan la herramienta, hay compañeros que nunca la han utilizado y nos toca surtir todos los espacios. Espero poder, hay algunas cosas que en grupos anteriores que nos ha tocado, hemos visto compañeros que tienen mucho manejo y les hemos podido aportar algunas cosas. Ojalá en este curso también les podamos aportar unas adicionales. De verdad, yo agradezco mucho cuando aportan, así como estamos haciendo ahorita, a las sesiones. Es súper, súper interesante. Además que hay muchas formas de atacar los problemas y de pronto eso también quiero hacer énfasis en esto. No es solamente aprender a manejar la herramienta, porque pues aprender a manejarla, como se dieron cuenta, pues hay hasta tutoriales en línea, hay muchos videos, ¿sí? En realidad, esto habla más del análisis y cómo puedo atacar los problemas, como estábamos viendo de pronto o discutiendo cuando Néstor nos dijo, yo lo hago con Python y cargo la latitud y la longitud. Esa es una forma, ¿cierto? Otra forma de atacar el problema de ubicar los municipios y departamentos de Colombia es como yo se las estoy mostrando. Entonces, hay diferentes formas y la idea es que ustedes aprendan diferentes herramientas y tengan tips para poder atacar los diferentes problemas. ¿Listo? Por eso los ejercicios que vamos a ver tienen diferentes enfoques. Esa es la idea con este curso de Power BI. ¿Listo? ¿Alguna duda de lo que hemos visto acá con el tema de la pantalla? Pues es muy fácil, recordando un poquito la cinta de opciones, la barra de menús, ¿cierto? Eso en cuanto a la pantalla inicial. Aquí interesante ver y también es importante, cuando ustedes tenían sus archivos en Word, en Excel, en el mismo PowerPoint, la configuración de las páginas estaba determinada por qué. O por qué se determina o cómo determino el tipo de papel y eso. Eso me lo determina el tipo de impresora que tengo instalada en mi equipo. Pero como no tengo aquí, si no voy a imprimir, pues definitivamente no voy a tener cómo instalar una impresora. ¿Eso qué me lleva? Que en realidad aquí el tamaño de lo que estoy trabajando no me lo dan o no están en ese formato que siempre he trabajado, el carta, el oficio, el tabloide, no. Aquí simplemente el tamaño me lo da el área donde estoy trabajando. Y entonces aquí eso está determinado también primero, en los paneles, si los tengo contraídos o no. Si los tengo expandidos, pues tengo menos espacio de trabajo, o sea, se ve menos espacio de trabajo. ¿Sí? Y la forma en que visualizo la página. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que es tamaño real, entonces este es el tamaño real de mi visualización. Así se va a ver. Pero quizás, pues, cuando estoy trabajando quisiera verlo un poco más grande. Entonces, ajusto al ancho, entonces se me ajusta todo el ancho. Y cuando abro los paneles, pues él los va ajustando. ¿Sí? O ajustar a la página, pues él simplemente ajusta acá. ¿Qué ajusta? Ajusta nuestro lienzo de trabajo. Nuestro lienzo de trabajo, nuestra área de trabajo es esta que ven acá, lo que está dentro de los punticos. Esa es nuestra área de trabajo. Aquí es donde voy a colocar los objetos visuales. ¿Cuáles objetos visuales? Estos que aparecen en el panel de visualizaciones. Estos objetos visuales son los que van a estar colocados acá, dentro de nuestro lienzo, ¿vale? Este es, como les decía, este es el panel de visualizaciones y este es uno de los cambios así como más significativos. Este botoncito no venía acá. Antes todo esto que viene acá, venía acá metido dentro de este otro botón. Un solo botón, venían como las propiedades en la parte de abajo, los datos aquí arriba, o sea, los valores, y debajo el formato de la visualización. El otro campo aquí importante es este panel de campos. Aquí se van a visualizar los datos que yo tengo, los datos que traigo. ¿Listo?
Aquí es donde se van a visualizar. O sea, cuando traiga mis datos, aquí los voy a cargar. ¿Listo? Hay otro panel que es el panel de filtros que me permite filtrar la información por los datos que traigo en acá, o sea, estos campos que traigo acá, o estos datos que traigo acá, el panel de campos, los puedo filtrar para que funcionen filtros dentro de la página o dentro de todas las páginas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchas veces tenemos otras herramientas que nos permiten filtrar, entonces, por lo general, esto mantiene comprimido. Si definitivamente no van a filtrar, no vamos a filtrar la información por los datos que aparecen acá, podría desactivar los filtros. Aquí en menú ver, filtros. O lo que les puede pasar es que sí necesitan los filtros y como no está activo, ¿cómo lo activan? Aquí en el menú ver, en filtros. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahí vamos viendo las diferentes, algunas de los botones o de las opciones de la barra o la cinta de opciones. Entonces este es nuestro lienzo, ¿cierto? Hay tres formas, o él nos muestra la información en tres vistas, más que formas, tres vistas. ¿Cuáles vistas? Esta vista principal, o nuestra información, o la información. Entonces, esta es la vista informe. Forma de datos. Entonces, los datos o los campos que traiga, la información que traiga, la puedo ver acá como si fuera una tabla, en formato de tabla. Entonces, esta es la vista de datos. Y hay otra vista que se llama modelo de datos. ¿Listo? Entonces, en esta vista de modelo de datos voy a organizar, después de que tenga organizada mi información, y si tengo varias tablas, como voy a trabajar, de pronto voy a trabajar varios orígenes o varios archivos, entonces aquí realizo mi modelo de datos, aquí realizo mi modelo entidad-relación. ¿Vale? Pues aquí puedo hacer otra serie de cosas, pero básicamente aquí lo que hago es el modelo de datos o el modelo de entidad-relación de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, modelo, vista datos y vista informe. Donde vamos a estar pasando es acá en vista informe. ¿Listo? ¿Qué otra parte nos está faltando de nuestra área de trabajo o de nuestra pantalla de Power BI? Entonces, aquí están los paneles de visualización, paneles de campos, paneles de filtros, nuestro lienzo, cinta de opciones, nuestra barra de menús. Y en la parte de abajo hay una barra de páginas. ¿Sí? Yo puedo tener varias páginas creadas dentro de un informe. Es decir, si ya en este lienzo de trabajo ya no me cupieron más objetos visuales o definitivamente el objeto visual abarca mucha cantidad del lienzo, entonces yo lo que podría hacer es crear otra página. ¿Sí? Y puedo ir creando páginas. Estas páginas, así como las puedo crear, también las puedo eliminar. ¿Sí? Entonces, cada página de estas puede contener informes independientes o dependientes de cada uno de los datos que estoy cargando dentro de mi proyecto. ¿Listo? Acá es importante también revisar, aquí, esto yo lo puedo cambiar, le hago doble clic al nombre de la página, ¿sí? Doble clic, cuando se resalta el nombre, lo puedo borrar y escribir aquí. Ari. ¿Listo? Esto es muy parecido a lo que manejábamos en Excel, ¿vale? Dentro del campo visualizaciones, dentro de nuestro panel de visualizaciones, pues básicamente están los diferentes tipos de visualizaciones con los que puedo trabajar, ¿vale? Algunos muy conocidos, el gráfico de barras, barras apiladas, columnas apiladas, barras agrupadas, de pronto algunos que no se manejaron tanto, el gráfico de cintas, de línea, de pronto los han manejado. Unos que hemos manejado harto, el gráfico de tortas o circular, el de anillos, ¿sí?
Este es bastante interesante, el gráfico de dispersión. Los mapas, mapa de tipo coroplético o el mapa de formas. Medidores, KPIs, segmentadores, tablas, matrices. Estas matrices son como las tablas dinámicas. ¿Sí? Aquí puedo insertar código R, código Python. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro panel de visualización. Como vieron, insertar una visualización es pararnos en el lienzo y hacer clic sobre la visualización. ¿Vale? Algo que también deben tener en cuenta es el formato o la extensión como se guardan los proyectos de Power BI. Eso lo veíamos acá en archivo, en guardar. Vamos a ver esto acá. Entonces, cuando ustedes vean un archivo que tiene extensión .pbix, es un archivo que se creó desde Power BI. Y solo sí se puede abrir en Power BI. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, los archivos .pbix. De hecho, los talleres o los programas o las tareas que vamos a realizar, muchas veces les voy a pedir que suban este PBIX. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Sí, señor, todo claro. Todo claro. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos al grano. Entremos, por favor, a la plataforma. En la plataforma virtual, en el módulo 1, ¿cierto? Al final, en los recursos, material de apoyo, hay un archivo o hay un link que se llama Prueba Diagnóstica COVID-19. Por favor, descarguémoslo. Cuando lo tengan descargado, me avisan, bueno. Perdón, profe, ¿cómo se llama? Se llama Prueba Diagnóstica COVID-19. Ah, listo, listo. Cuando hacen clic ahí, él descarga un archivo en Excel que se llama Pruebas PCR acumuladas. Sí, el archivo se llama así, Pruebas PCR acumuladas COVID-19 2020. ¿Listo? Esto ya lo tiene. John ya lo tiene. David ya lo tiene. Qué pena, Edwin, ¿me recuerda la ruta, por favor? Ok, en el módulo 1 de nuestro curso, en el módulo 1, en la parte de abajo donde está, dice material de apoyo, ahí está, prueba diagnóstica COVID-19. ¿Listo? No, Jairo. Vale. Vamos a pegar una pequeña revisadita a ese archivo. ¿Qué es lo que tiene ese archivo? Entonces, como se dieron cuenta, es un archivo de Excel. Es un archivo de Excel muy sencillo. El cual contiene dos columnas. Una fecha y un dato numérico. Vamos a asumir que ese dato numérico es el total de pruebas que se han hecho en estas fechas. Eso es básicamente lo que contiene ese archivo. ¿Listo? Aquí
viene también una recomendación. Es importante que entiendan cuál es la información que hay en el archivo, ¿no? Que a veces les están pidiendo, ¿qué tal que nos estuvieran pidiendo, no sé, que con este archivo les pidan el total de médicos que tomaron las pruebas y les pasan el archivo y ustedes de una vez cogen y lo suben en Power BI y después de que lo tengan subido, no, pero aquí no está el tema o de dónde saco el dato. No, que eso está en el archivo. No, pues definitivamente no está. Entonces es importante que analicemos qué pasa con los datos que nos entregan. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Power BI? Y este va a ser nuestro primer cargo. Yo puedo venir acá y decirle importar datos de Excel, ¿sí? Este botón me sirve para importar los datos, o sea, obtener datos de archivos de Excel o importar datos de SQL Server, pegar datos. Aquí puedo también tener unas tablas en blanco, hacer una tabla en blanco y pegarlas, ¿sí? O hacer una prueba de conjuntos de datos de muestra, ¿sí? Eso lo puedo hacer desde acá. O puedo obtener datos de otros orígenes, o puedo venir a este botón de acá. Bueno, definitivamente, ¿qué es lo que nos quieren decir? Que muchas veces los datos con los que estamos trabajando se traen de Excel. Por eso es que él tiene como predeterminado el botón de Excel. Entonces lo puedo traer desde acá o puedo venir a este botón. Obtener datos. Si yo despliego acá los datos comunes de los que él habla, entonces hablan datos del libro de Excel, datos de un conjunto de datos de Power BI, o sea, de otros proyectos, datos de flujos de datos, de Dataverse, de SQL Server, ¿sí? De servicios de análisis, por ejemplo, como Google Analytics, o un archivo texto CSV, o me traigo datos de una tabla que está pegada en una web, ¿cierto? Entonces, esos son como los datos más comunes para el Power BI. ¿Listo? Sin embargo, si yo hago clic acá, y esto es lo que quería que revisáramos, quiero que revisemos, es para que ustedes vean la cantidad de datos o de fuentes de origen que utiliza o que podemos utilizar en el trabajo. ¿Sí? Esto, señor. Sí, profe, digamos que pues yo ya le hace ratito lo menos una consulta de cronograma. Aquí vamos a ver también líneas de tiempo. ¿Alcanzamos a ver algo de eso, profe? Sí, en las funciones DAX, cuando estemos viendo funciones DAX, vamos a ver varias herramientas de Time Intelligence 1 y Time Intelligence 2, algunas fórmulas para determinar líneas de tiempo y algunas herramientas para hacer predicción, o sea, el análisis predictivo. Sí, Ok, entonces, profe, gracias. sí, señor, vale. ¿No lo abrió? Acá está. Entonces, cuando yo hago clic en obtener datos, en el botón, entonces aquí aparecen todas las diferentes fuentes de origen, ¿cierto? Con los que trabaja Excel, Power BI. Los puedo mirar acá en todos o aquí en estas categorías. Hay categorías de datos de tipo archivo. Entonces puedo traer archivos de Excel, datos o archivos de texto CSV, archivos XML, JSON, o simplemente puedo cargar datos o archivos dentro de una carpeta y cargarlos todos. Puedo traer datos de un PDF, carpetas de SharePoint, ¿sí? Puedo traer datos o puedo extraer datos de bases de datos. Entonces, aquí es donde aparecen demasiadas, hay muchísimas bases de datos. De hecho, yo no conozco varias de ahí no conozco, ¿sí? Pero digamos, por mirar unas así, el SQL Server, el mismo Access, el Oracle, bases de datos de DB2 de IBM, Informex, MySQL, Postgres, Sybase, ¿sí? O sea, podemos hacer conexión a bases de datos de SAP de una vez directamente. O sea, es bastante el panorama. MariaDB, gratuitas, bastante el panorama. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, este tema de plataformas, conjuntos de datos de Power BI, todo el tema de datos de Azure, ¿sí? De diferentes datos de Azure. Azure es tecnología de Microsoft, ¿sí? De servicios en línea, aquí súper importante, de lo más importante, por ejemplo, el tema de
poder conectarme a temas de Google Analytics, ¿sí? Directamente a plataformas de Google Analytics para hacer en realidad marketing digital. O sea, si alguien le dice que va a hacer marketing digital, debería poder conectarse directamente o utilizar herramientas de Google Analytics, ¿sí? Ese tipo de cosas. Aquí en otras pues encontramos conexiones a la web, a listas de SharePoint, conectarme a un Active Directory, o sea, un directorio activo de Windows. O sea, son demasiados, el panorama es grandísimo. Pues, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? No, pues definitivamente Power BI se conecta a todo lado. No, no es tan así. Es decir, yo listo, me quiero conectar a un archivo, el archivo lo tengo en mi equipo, ¿cierto? De pronto lo tengo en una carpeta de SharePoint y me conecto al archivo de SharePoint. Pero digamos que conectarme a bases de datos, no, es que el profe me dijo que yo me podía conectar a la base de datos de la empresa. No, o sea, sí, pero no, o sea, sí se pueden conectar, pero ¿de qué depende que ustedes se puedan conectar acá? Pues de los permisos que les den. Entonces, por eso es que hablábamos de que el personal de TI, los administradores de bases de datos, los DBAs y todo eso, entonces ahora administran los accesos a la información. O sea, definitivamente esta información es la que ustedes van a consumir, o sea, sí necesitan consumir información de la base de datos de Oracle, pero aquí les tienen que dar unos permisos, o sea, les tienen que dar un usuario, una contraseña y quizás darle un perfil de solo lectura. ¿Sí? Y no es como que me voy a conectar acá y qué tal esta base de datos tenga, no sé, ingenieros, unos 10 millones de registros. Entonces, por más que el Power BI sea una herramienta robusta, pues cargar 10 millones de registros quizás no vaya a ser lo más chévere en su equipo de cómputo. Entonces hay que mirar unas sentencias, unas herramientas o unas sentencias SQL para extraer la información que yo necesito de esas bases de datos. Entonces sí, él nos abre un gran panorama y un gran espectro para poder conectarme, pero se necesitan otras consideraciones para decir que me voy a conectar a una base de datos, para que lo tengan en cuenta. De lo que estábamos revisando, íbamos a cargar un archivo de Excel. Entonces, ese archivo de Excel, entonces lo puedo marcar acá, libro de Excel, ¿cierto? Y le digo conectar. ¿Listo? Entonces, en este caso yo tengo mi archivo aquí ubicado. Voy a buscar el archivo donde ustedes lo tengan ubicado. Yo lo tengo ubicado acá. Pruebas PCR acumuladas y le digo abrir. ¿Vale? Esa conexión que está haciendo acá depende de mucho. Depende de su equipo, depende de todo lo que tengan abierto, depende del tamaño del archivo. ¿Vale? Para que la tengan en cuenta. Entonces, él nos muestra acá el archivo, pero ¿de qué forma? Nos está mostrando el archivo como si fuera un repositorio de información, ¿sí? Por eso parece esta carpetica, y nos dice que hay una hoja. Esto es una hoja, él nos muestra una hoja acá. Entonces yo la marco y él me muestra una vista preliminar de los archivos. En este caso lo alcanzó a mostrar todo. Muchas veces cuando son muchos registros, entonces aquí dice no se puede mostrar toda la información. Es porque esto es una vista preliminar. Entonces ustedes también se pueden hacer una idea de qué es lo que viene en este archivo. ¿Vale? Yo aquí le podría decir, aquí simplemente le puedo decir cargar o ir a transformar datos. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita no lo vamos a hacer. ¿Sí? Aquí le voy a decir que me los cargue. Ahorita me interesa es cargarlos. Entonces, cuando yo hago clic en cargar, empieza a cargar los campos, empieza a crear la conexión en el modelo, en Power BI. No debería demorarse tanto, es que se puso lento de mi equipo. Vale. No debería demorarse tanto en este equipo, pero después miro qué pasó. Entonces, cuando él termina de cargar, él me trae, él convierte el archivo, él convierte el archivo en campos para empezar a utilizarlos dentro del proyecto. Dime, María Caro. Profe, solo una pregunta, es que no me deja cargar, no me activa los botones de cargar. No te activa los botones de cargar, quizás no marcaste la hoja. Espérate, Sí, la marqué ya varias veces, pero muéstranos. no. Ay, muéstranos, tranquila. Ya. A ver, ¿qué nos está faltando? ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señora. Mire, yo aquí, le vuelvo a dar y mira, no coge. Ah, pero no, espérate, no estoy viendo el Power BI. Ah, Ahí. ¿ya?
¿Ya? ¿Ves? Mira. No. Marcar la hoja es chulear el cuadrito de la izquierda. El Ah, checkbox. Y ahí sí te da perdón. cargar. Ya, gracias. Bueno, perdón. Vale. Listo. Voy a compartir otra vez pantalla. Listo. Entonces, ¿qué les estaba comentando? Claro, entonces ahora el archivo lo convierte en información o en campos, ¿sí? O en tablas para ser utilizado dentro de mi proyecto. Aquí varias consideraciones y una vez vamos mirando varios tipsitos con respecto a la información. Puede que el archivo, en este caso el archivo tenía una sola hoja, ¿cierto? Pero puede que el archivo tenga, no, de hecho puede no. Lo que nos va a pasar es que a veces nos entregan archivos que tienen más de una hoja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo muestra él los archivos que estoy cargando? Vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Voy a hacer clic aquí en libro de Excel, voy a traer este libro, le digo abrir. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces aquí cambió un poco. ¿Se acuerdan que solo mostraba una hoja? Entonces él me está diciendo acá que en estas 3 hojas hay datos. Entonces yo podría entrar y mirarlas, ¿cierto? Analizo y sí, son los datos. Y yo podría decirle que me cargue una, las 3, o que me cargue solo 2, ¿sí? Eso lo hago desde acá. Lo mismo, yo le podría decir, transfórmeme los datos de las 3 hojas que me están mostrando acá y que los cargue. ¿Sí? Entonces, es la forma de cargar datos desde un archivo de Excel. Va a ser diferente cuando esté cargando CSVs y todo este cuento. Pero aquí nos está cargando nuevamente la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo él? Entonces, cada hoja la monta como una tabla. Y eso lo veo más específicamente aquí en mi vista de modelo. Aquí en mi vista de modelo, ¿sí ven? Cada hoja la montó como una tabla. Estos son tablas para nuestro proyecto. ¿Listo? Hola. Hola, amor. ¿Cómo te fue? ¿Qué es eso? ¿Chicle? Bien, fue. Ok. ¿Listo? Entonces, así empieza a representarle los datos en nuestro proyecto. ¿Cómo los veo en la vista de datos? En la vista de datos, pues simplemente va a mostrar, me lo muestra como si fuera la tabla. Me lo muestra en forma de tabla. ¿Listo? Excelente. Un tipcito que quiero que se lleven para seguir manejando. Él analiza la información que estamos viendo en cada una de las hojas, ¿cierto? Y determina qué va a cargar, ¿sí? Quiero que miremos una cosa acá. Él la analiza y la determina. Pero si tengo la oportunidad de abrirlo en Excel y modificar la información en Excel, les recomiendo que conviertan la información en tabla. O sea, la información verdadera que sea una tabla. Me van a decir, ¿pero qué? Si eso es una tabla. No. Una tabla es un objeto de Excel que me permite delimitar los datos dentro de un formato y especificar cuáles son sus columnas y sus filas. Eso sonó muy a libro, ¿cierto? Entonces, no, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le digo que me convierta los datos en tablas, ¿sí? Aquí le digo, esta es la tabla, le voy a decir aceptar, y a esta tabla le voy a llamar COVID-1, ¿listo? ¿Sí ven que quedó como diferente? De hecho, si yo aquí coloco otra columna, le voy a colocar médicos, él automáticamente me coloca ese dato, él asume que va a estar dentro de la tabla. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Y los datos que están acá son los que él organiza dentro de la tabla. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso, miren. Voy a colocar aquí más datos por fuera. Y vamos a ver qué hace Power BI. ¿Listo? Van a ver la diferencia entre esto y haber marcado la tabla. ¿Listo? Si lo hago ahorita sin guardar, voy a guardar cambios. Y voy a traer nuevamente, voy a cargar el archivo. ¿Listo?
cargar este archivo y le voy a decir abrir. Vamos a ver qué nos muestra ahora. ¿Listo? ¿Qué ven de raro? Que la tabla que insertamos, o el haber cambiado los datos a formato de tabla, me permitió que aquí me trajera directamente los datos. Él asume, él analiza el archivo Excel y dice, ah, no, venga, usted lo que necesita trabajar es con esta tabla. ¿Sí? Y si se dan cuenta que no me trae los datos que está aquí al lado, es diferente de mirar esta información. Y a esto es que me refiero cuando les digo, revisen y analicen la información que van a cargar, ¿sí? Porque Excel o Power BI está asumiendo que esta hoja para usted, como aquí hay datos, entonces él va a cargar todos los datos que hay en esa hoja, ¿sí? De hecho, la misma hoja donde está la tabla, que creo que es esta, ¿cierto? Es esta misma hoja que quedó con la tabla marcada. La representa así si no estuviera marcando la tabla. Entonces, para que la tengan en cuenta, si tienen la posibilidad, conviertan sus datos en tabla. Es mucho más fácil venir a organizarlos acá. ¿Listo? Disculpe, profe. Sí, señor. Y cuando en el mismo archivo hay varias tablas. Él las marca. Aquí te las muestra. Él muestra todas las tablas que hay en el archivo. De hecho, yo podría tener aquí dos tablas separadas. ¿Sí? Y él las marca, él se las muestra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nombre y edad. ¿Sí? Edwin, Andrés, Carlos. ¿Sí? Y esto lo voy a convertir en tabla. Y esta va a ser usuarios. ¿Listo? Le voy a decir guardar. Aquí no me permite actualizar. Voy a traerme otra vez el archivo. ¿Sí ves? Dentro de la misma hoja tenía dos tablas y él las separó. Y de hecho yo podría subir solo estas dos, por ejemplo. Y le digo cargar. Entonces es la forma en que él analiza y trae los datos. Sí, porque ya cargamos. Sí. De esa hoja ya la habíamos cargado. Ahí básicamente nos mostró un error, es porque ya hemos cargado la información. Pero así como les... aquí no me va a dejar hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí me cargó COVID y aquí me cargó usuarios. ¿Sí ves? Si voy y reviso acá los datos, aquí están los datos de los usuarios y aquí está COVID-1. ¿Vale? ¿Está claro? Entonces, esa es una de las formas. Vamos a ver muchísimas más formas de cargar información. Aquí lo importante que quiero, y antes de que nos vayamos, es que miren cómo graficamos esta información. Entonces, vamos a hacerlo con esta que cargamos aquí y una de estas de pruebas PCR. Entonces, las otras las podríamos eliminar. Más adelante vamos a ver más cosas que pasan. Más cosas que pasan o que podemos hacer con... o que les pueden pasar haciendo sus diferentes proyectos, ¿vale? Bueno, no nos matemos ahorita eliminándolas porque me demoro mucho. Y quiero que lo hagamos, que ya tienen que ir a cenar y atender a sus familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya tengo aquí mi proyecto y ahora estos objetos visuales están esperando que yo le coloque datos. Entonces voy a utilizar este gráfico de columnas. Aquí es muy importante determinar cuál es el tipo de gráfico que me sirve más para mostrar la información que yo quiero. Entonces, muchas veces hay muchas personas y sobre todo los que están dentro del rol de reporteadores, o sea, las personas que se encargan solamente de hacer reportes, que a veces hacen bosquejos en papel. No es loco hacerlo, hacer esos bosquejos de cómo debería quedar la información, ¿sí? Y ahí determinan hasta el tipo de gráfico que van a utilizar. Si yo tengo este archivo, como lo estábamos mirando ahorita, COVID-1 tiene dos columnas,
¿qué es lo máximo que yo podría mirar acá? Mira, por fecha, mirar el total de pruebas COVID que se hicieron en tales fechas, ¿sí? Para hacer eso quizás un gráfico de dispersión no me sirva o no va a ser tan relativo. O de pronto un KPI, bueno, un KPI de pronto se puede, no, porque no tengo contra qué compararlo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que también tenemos que empezar a analizar. ¿Cuál es el tipo de gráfico que me sirve para la información que estoy mirando o la que voy a analizar? Entonces, en este caso vamos a utilizar un gráfico de columnas apiladas. ¿Listo? Entonces, estaba sobre el lienzo, vine acá y hice un clic sobre el gráfico, ¿sí? Y él lo colocó. Este gráfico yo lo puedo mover dentro del lienzo a donde quiera, haciendo clic sostenido sobre él y moviéndome con el mouse a donde quiera. También lo puedo agrandar en estos puntos de inserción del gráfico. Puedo agrandarse automáticamente a lo ancho o a lo alto, ¿sí? O simplemente agrandarlo a lo ancho o simplemente agrandarlo a lo alto. Aquí hay unos temas de filtros. Aquí yo puedo expandir el gráfico para que se vea solamente este gráfico cuando tengo varios gráficos. Ya los vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es que determinar cuáles son los datos para poder graficar acá. Entonces, funciona igual que los gráficos en Excel. Tenemos, en este caso tenemos, como este es un gráfico que maneja ejes, entonces tenemos el eje X y el eje Y. El eje X del gráfico está representado por las columnas y el alto de las columnas está representado por los valores que le metamos o que ubiquemos en el eje Y. Esto es más fácil cuando lo vemos con un ejemplo. Entonces, ¿qué podría yo colocar en el eje X de los datos que tengo acá? Como los datos de fecha están bien cargados, están limpios, entonces él lo ubica acá como un campo de fecha, ¿sí ven que lo marca? Ese calendario que se ve acá. Este campo que ven acá es de tipo fecha, además me dice que ese calendario me indica o me está marcando el dato como un dato de formato de fecha. Entonces, las fechas manejan una jerarquía. La jerarquía está dada ¿por qué? Pues por el año, el trimestre, el mes, el día. Yo podría generar más jerarquías, pero ahorita las está colocando aquí. Básicamente, ¿qué podría hacer yo? Llevarme completa la fecha, el campo fecha, haciendo clic sostenido sobre el campo y llevándolo aquí al eje X, ¿cierto? Pero no me está mostrando nada. ¿Por qué? Porque todavía no estoy comparando los datos del eje Y. Entonces, ¿qué podría llevar al eje Y? Pues al eje Y podría llevar el campo acumuladas, ¿cierto? Y aquí, ¿qué me está mostrando? En este caso solamente tenía datos del año 2020. Si no le creemos al gráfico, podríamos venir aquí a la tabla y revisar, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí solamente hay años hasta 2020, ¿sí? Pero resulta que si yo no lo quiero ver por año, yo lo quiero ver es por trimestre, entonces pues le quito el año, ¿sí? Y aquí me muestra la información del trimestre. Ah, no, pero es que ya no me sirve por trimestre, no quarter, sino quiero verlo por meses, por month. Entonces quito el quarter, ¿sí? Entonces aquí básicamente lo que está haciendo es eso. O no, que definitivamente yo solamente quiero trabajar con el mes, entonces aquí en el eje X también él me da la posibilidad en un campo fecha de traerme solo el dato que necesito. Por ejemplo, el mes. Entonces con eso no molesto quitando campos. Solamente traje el mes. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Acuérdense que esto es interactivo. Entonces él ya empieza. Aquí simplemente, como si se dan cuenta, este campo que está marcando aquí con este sumatorio está diciendo que es un campo de tipo numérico con el que yo puedo trabajar. Entonces él automáticamente empieza a hacer cosas como esta. Él sumó todas las muestras que se hicieron en el mes de diciembre y nos las está colocando aquí en el total. Yo podría venir y decirle a él que no, me totalice. Después, cuando empecemos a mirar más objetos visuales, solo diciembre. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, si yo ya paso sobre las columnas, él ya me muestra el total por meses. ¿Sí? Entonces, ya empieza a volver más interactiva nuestra información. Si yo tuviera aquí no solamente los meses, sino quarter, aquí me muestra por trimestre total. Entonces, yo podría decirle aquí que me coloque separadores.
¿cierto? Que le ponga separadores de miles. Y entonces cuando pase por acá, y ahora sí me dice, son 430.099.997. ¿Sí? Entonces, así empieza a funcionar Power BI. Podría decirles, es así de fácil como lo que acabamos de hacer. Sí, puede ser tan fácil como lo que acabamos de hacer, o dependiendo del análisis que ustedes quieran, o dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar, también se puede volver más complicado. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor, gracias. Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Yo, Jairo? Ok. Hoy no alcanzamos a ver nada más, pero eso era lo que quería que viéramos. ¿Listo? Este es el entorno de Power BI y como su primera visualización. No vamos a guardar el archivo. No lo vamos a guardar, vamos a cerrar y no le vamos a guardar. Yo sé que ahí en el módulo uno dice que una tarea, no, esa tarea no la vamos a hacer para este fin de semana. Ya el martes que veamos un ejemplo un poquitico más robusto, ahí sí vamos a hacer la tarea. ¿Listo? Entonces, por hoy no es más, de verdad les agradezco mucho la atención y los aportes de los ingenieros, de verdad, súper, 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 muchas gracias. Ya les voy a enviar la invitación, ya voy a hacerle la invitación por Teams para que les llegue el correo y lo tengan ahí y guardado. Y nada, pues nos vemos el martes. En un rato o mañana por la mañana ya debería estar cargada la grabación, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Listo, muchas profe. gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Feliz Gracias. noche. Cuídense mucho. Gracias, Feliz feliz fin de noche. semana. Mañana. Profe, escúcheme una pregunta. Sí, señor. Gracias. Sobre la asistencia, quería confirmar si que chuleado ahí. Me demoré un poquito por entrar un momentico a una